Económica, esta edición AM, la comenzamos a esta hora de la mañana, 8 en punto, para comenzar nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante que tienen que saber en esta jornada, día miércoles, mitad de semana. Y vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, un adelanto y los temas que marcan pauta para el día de hoy. Este va a ser uno de los temas de discusión sin duda durante esta jornada, de análisis también para ir procesando los cambios que ha presentado el gobierno hasta el proyecto de royalty minero que se está discutiendo en el Congreso. Se esperaba precisamente la presentación de estas indicaciones y ayer el Ministerio de Hacienda las hizo públicas y fundamentalmente aquí hay un cambio respecto a los parámetros que se van a utilizar para el cobro del impuesto ad valorem, es decir, de la producción que generan las empresas mineras en nuestro país, que exime además a las medianas empresas del pago de este tributo. Y aunque baja, de todas maneras, la recaudación final que plantea precisamente este proyecto de royalty se mantiene debido a otras modificaciones. En el Ministerio destacan que esto ha sido fruto de un consenso, de un trabajo con los distintos actores, tanto en el Congreso como de los actores de la industria, fuera de la sede legislativa. Pero en la industria dicen que esto de todas maneras mantendrá a Chile con un nivel de tributación en el ámbito minero muy alto y por sobre lo que ocurre en otros países como Australia o Perú, quitándole competitividad a nuestro país. Ya les contamos más sobre el detalle específico de los cambios presentados por el gobierno en esta materia. Por otro lado, también hablaremos de las cifras que conocimos durante las últimas horas respecto al consumo en el sector del comercio en particular. No son cifras que llamen a la sorpresa necesariamente porque se esperaba una desaceleración importante, pero de todas maneras son bien relevantes porque muestran la manera en la que se está comportando este sector que había sido uno de los motores de la actividad económica hasta ahora. Las ventas del comercio en la región metropolitana cayeron un 23,9%, más de 21%, digo, en la región metropolitana. En el noveno mes del año en particular, la caída fue superior al 23%, en el tercer trimestre en general superior al 21% y se consolida, como decíamos, este escenario donde hay una desaceleración del sector del comercio, lo que muestra también cómo la economía nacional empieza a resentir el alza de tasas, por ejemplo, que ha ido empujando el Banco Central y empieza a frenarse también el consumo de la mano de una inflación que ha ido subiendo. Incluso hay canales como el de las ventas online que también muestran un retroceso cercano al 9%. ¿Cuáles son las razones detrás? Es lo que vamos a escuchar la explicación también en unos minutos que entregaron desde la Cámara Nacional de Comercio. Por otro lado, en la entrevista del día de hoy vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, con el precio del dólar acá en Chile, porque ayer tuvo una caída bien fuerte, superior a los 20 pesos, y de esa manera entonces se convirtió en una de las monedas, el peso chileno, de mejor rendimiento en el mundo en la jornada de ayer, pero veníamos justo el día lunes de un alza muy fuerte. Esta volatilidad que estamos viendo en el mercado es lo que vamos a analizar en la conversación de hoy junto a Ricardo Bustamante, analista de Capitaria, para entender cuáles son las condicionantes de la moneda en un momento además donde hay mucha expectación por lo que vaya a ocurrir con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y un tema que genera mucha preocupación en el ámbito de la construcción tiene que ver con la situación de empresas del rubro que están sometiéndose a procesos de liquidación o derechamente de quiebra. Uno de los últimos casos fue el de Claro Vicuña y Valenzuela, una empresa que ha estado fundamentalmente orientada al sector de la infraestructura pública. Ayer se conocieron más detalles de su situación. La deuda supera los 7.600 millones de pesos. El Banco Santander aparece como uno de los principales acreedores y lo relevante de estos antecedentes es que muestran una fotografía de cuáles son las complejidades que enfrenta el sector de la construcción, porque esta no es la primera empresa, sino que ya son más de 10 las que se han sometido en los últimos meses a un proceso de liquidación similar. Las condiciones del sector parecieran ser bien complejas y ayer en Agenda Económica conversamos con Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara, quien apuntaba también al rol que está jugando, por un lado, los contratos del Estado y por otra parte la banca también en el momento que está viviendo el gremio. Los detalles y las reacciones también que ha generado ese análisis lo vamos a ver en unos minutos. Los invito a que partamos también revisando los números del día. ¿Cuáles son los datos que nos llegan desde Europa, desde Asia, donde ya las bolsas se están operando a la espera de lo que ocurra, por supuesto, acá en Chile en unos minutos más y la bolsa en Nueva York
en Wall Street. En Europa, los números hoy día, esta mañana, son negativos, con una caída no muy profunda para el índice ponderado del Eurostoxx de 0,17%, mientras que Londres a esta hora está cayendo 0,39% cuando se ha conocido esta mañana que los ajustes económicos que va a presentar el nuevo primer ministro Rishi Sunak se postergan hasta el 17 de noviembre próximo. Se habían comprometido para fines de este mes, sin embargo se ha aplazado esa decisión y es un dato bien relevante que espera el mercado, precisamente porque lo que se busca es ahora una corrección respecto a las medidas que había planteado su antecesora Liz Truss, que sabemos estuvo brevemente en el cargo. Ayer el IPSA, en tanto, cerró con un alza superior al 1,34% en la bolsa, en el índice general, 1,10% en el IPSA, mientras que en Wall Street se vieron también rendimientos positivos superiores al 2% en una jornada de entrega de resultados bien importantes, entre otras de empresas tecnológicas. Y como les contábamos, el dólar cerró en 965 pesos el día de ayer. Bien, partamos entonces revisando los detalles de uno de los temas que ya planteábamos en nuestro resumen. Hablamos de las indicaciones que ha presentado el gobierno al proyecto de royalty minero, que recordemos se está discutiendo en el Senado. Ayer se hicieron públicos estos cambios que va a introducir al proyecto el gobierno y que buscan fundamentalmente alinear a los distintos sectores políticos, ir generando cierto consenso para avanzar en esta iniciativa que va en paralelo a la discusión de la reforma tributaria. Y las indicaciones del gobierno fundamentalmente lo que hacen es moderar de alguna forma uno de los componentes que ha sido más discutidos en este proyecto, que es el impuesto ad valorem. ¿Esto qué significa? Es el impuesto que se establecería a la producción de cobre en nuestro país y no a los resultados que entregan las empresas, que es la otra parte del impuesto. Y en particular lo que se propone es que se mantiene este impuesto ad valorem de una tasa plana, será de 1% para la gran minería de cobre, es decir, para todas las empresas mineras que superan las 50.000 toneladas. Y con ese criterio, según lo que plantea la minuta del Ministerio de Hacienda, se dejaría fuera entonces a la mediana minería y el foco estaría puesto en los grandes productores en nuestro país. De esa manera entonces lo que se busca es generar un impuesto por el hecho de estar extrayendo un mineral que es no renovable, un recurso del Estado de Chile, de todos los chilenos, y que no es renovable. Ese es el sentido de ese cobro de 1% respecto a la producción en Chile. De todas maneras, las indicaciones plantean que en caso de que los resultados fueran negativos, los resultados operacionales de la empresa fueran negativos, no se cobraría ese impuesto. De todas maneras, se mantendría la recaudación estimada por parte del gobierno. El Ejecutivo estima que el royalty en su totalidad recaudaría cerca de 0,6% del Producto Interno Bruto. Y de esa forma, entonces, no hay modificaciones sobre ese objetivo recaudatorio. De todas maneras, sí hay cambios en este punto que, como decíamos, es uno de los principales. Ahora, ¿qué es lo que han dicho en las primeras reacciones los expertos? Que de todas maneras, con estos cambios incluidos, Chile quedaría con una tasa de impuestos para la industria minera que excedería la que tienen hoy día otros competidores en esta industria, como Perú, Australia o Canadá, por ejemplo, cargas tributarias que tienen por debajo del 50%, y Chile todavía se mantendría, a pesar de estos cambios, por sobre esa barrera. Y ese es uno de los puntos centrales que plantean aquellos que tienen una mirada más crítica sobre la forma en la que se está discutiendo este proyecto. De todas maneras, hay otras características que pueden ser bien relevantes también en torno a la recaudación, porque Hacienda plantea que se incorporan nuevos destinatarios, se distribuye parte importante de estos recursos a gobiernos locales y a gobiernos regionales. Por ejemplo, se entregarán 20 millones de dólares a distribuir entre 25 comunas mineras que tengan dentro de sus territorios faenas de explotación sujetas al pago de royalty. Y se considera también un aporte al Fondo Común Municipal, por 60 millones de dólares, duplicando lo que se entrega hoy. Además, otros 280 millones irán para el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo, a cargo de los gobiernos regionales, para ir financiando planes y programas que fomentan los proyectos de inversión y desarrollo regional, establece esta iniciativa. Veremos cuáles son las reacciones, sobre todo en el Congreso, ante estos cambios, si es que efectivamente allanan el camino para llegar a un acuerdo y sacar adelante el proyecto que lleva ya más de 2 años de trámite en el Congreso.
Bien, 8:10. Vamos a ir a otro tema para revisar otro de los antecedentes también que conocíamos el día de ayer, bien relevante respecto a lo que está ocurriendo con el sector del comercio en particular. Porque ayer conocíamos algunas cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio que muestran que en el tercer trimestre las ventas del comercio en la región metropolitana en particular cayeron más de un 21% en comparación al mismo periodo, pero del año anterior. Esto va en línea con lo que estaba esperado, como les contábamos, porque el año pasado había sido un año completamente excepcional para el comercio. Recordemos que había mucha más liquidez en las familias chilenas. Los retiros previsionales, los 3 retiros previsionales habían generado ingresos extraordinarios, una inyección de liquidez en el mercado que había terminado fundamentalmente en este segmento, en el del comercio. Los apoyos del Estado también, como otro complemento de ingresos, habían generado un aumento bien relevante en las ventas para este sector. Así que pensamos, por ejemplo, en lo que había ocurrido, en el tercer trimestre del año pasado, el crecimiento había sido de más de 60% en las ventas en comparación al deprimido año 2020. O sea, la base de comparación estaba muy alta y por eso no es tan sorprendente entonces que los datos que conocíamos ayer muestren una caída tan fuerte como este 21%. En total, en el noveno mes, en el mes de septiembre en particular, la caída fue superior al 23%. Y ya son, de esta manera, entonces, 9 meses consecutivos en los que estamos viendo un descenso de manera bien constante en los indicadores de venta del sector del comercio. Si es que vemos por sector, en particular, en esta comparación de 2022 respecto a 2021, para el mes de septiembre, el segmento de muebles es uno de los que más cae. El segmento de línea hogar también cae más de 38%, artefactos eléctricos más de 42% y calzado un 32%. El que menos se resiente es el sector de supermercados, que cae 12%. Los invito a que escuchemos a Bernardita Silva. Ella explica cuáles fueron los factores que pesaron más en estos números conocidos ayer para el tercer trimestre en las ventas de la región metropolitana. Si bien este resultado responde en gran medida a temas de base de comparación, dadas las históricas ventas que tuvimos el año pasado, el resultado también responde a una desaceleración del consumo. De hecho, si nos comparamos con el 2019, se debe una caída de 9%. Entonces, estamos con un poder adquisitivo de los hogares que se ha visto afectado dada la mayor inflación más persistente que hemos tenido en el tiempo. También ya se ve una menor liquidez, mayores desconfianzas también tanto de los consumidores como de los empresarios, y un mercado laboral que se ha estancado en la creación de empleos formales y de calidad. Esto, junto a la caída de la inversión que se prevé para este y el próximo año, hacen ver un complicado escenario para la recuperación del consumo. 8:13, cambiamos de gremio. Del comercio nos vamos al sector de la construcción y en particular a la situación que está viviendo la empresa Claro Vicuña y Valenzuela, que hace unos días, al cierre de la semana pasada, dio a conocer una delicada situación financiera que le obligaba a un proceso de reorganización. Bueno, ayer conocimos más detalles respecto a quiénes son los principales acreedores de esta empresa constructora que acumula deudas por más de 7.600 millones de pesos. Según los documentos que se hicieron públicos ayer, al 31 de agosto la compañía mantiene principalmente deudas con el Banco Santander. Son más de 3.500 millones de pesos los que adeuda esta empresa con este banco, 7,9% del total. Le siguen Banco Estado, Banco de Chile e Itaú Corpbanca, cuyos créditos representan 9% del total de pasivos con 4.077 millones de pesos. Cuando hablamos de 7.600 millones de pesos en deuda, estamos hablando solo de la deuda con el sector bancario, para dimensionar lo que efectivamente significa el monto adeudado por parte de esta empresa. Como les contábamos, el resto de los bancos se representan cerca de 4.000 millones de pesos y los acreedores no bancarios, los que están fuera del segmento financiero, hablamos de más de 14.000 millones de pesos. Ese es parte del detalle que se conoció en el día de ayer, cuando se buscan más antecedentes sobre las razones por las cuales la empresa ha decidido someterse a este proceso de liquidación voluntaria, revelando así sus últimos balances y entregando más información a la discusión pública. ¿Por qué son tan relevantes estos antecedentes? Porque el análisis que se hace hoy día de esta empresa, que es una empresa enorme a nivel nacional, que tiene más de 2.500 trabajadores que probablemente queden ahora en vilo después de este proceso de liquidación voluntaria, que está a cargo además de 30 obras a lo largo del país,
es probablemente uno de los casos, pero no el único, por cierto, del momento que está viviendo la construcción, en una instancia en la que se han conjugado varios factores. Por una parte, aumento de costos en los materiales, problemas de suministro de logísticos a nivel internacional acarreados desde la pandemia, problemas también de contratación con mano de obra que es escasa, plantean desde el sector y que empiezan a generar este escenario más complejo. Ahora, desde la Cámara Chilena de la Construcción insisten en que esto no es un problema sistémico, que no está todo el sector afectado por estos factores, pero muchos de ellos están lidiando con este tema, lo que obliga también, han dicho, a buscar una respuesta desde el Estado, sobre todo pensando que esta empresa, CBB, tenía fundamentalmente contratos de infraestructura pública a su cargo. Y es ahí donde entonces el Estado podría entregar algún tipo de respuesta, por ejemplo, agilizando ciertos pagos. Escuchemos qué fue lo que dijo Antonio Errázuriz, es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Estuvo ayer aquí en CNN Chile conversando sobre este tema y esta fue su mirada particular respecto a este caso y a las razones detrás de este proceso. Desgraciadamente ahí tenemos dos versiones. Yo he conversado con los dueños de la empresa. Ellos me han dicho que han acudido cada vez que los han invitado. Por un lado también la ministra Vallejo también ha dicho que la empresa no se ha presentado, cuando en circunstancias la empresa dice: yo me he presentado, no me han podido recibir. Muy lamentable, nosotros estamos muy afectados porque es una empresa bastante icónica acá al interior de la Cámara. Y ojalá, no sé, que este asunto se resuelva de buena forma y no se polarice la discusión y con acusaciones entre uno y otro lado. Claro, avanzar en las soluciones, decía el presidente de la Cámara, quien destacaba de todas maneras que recién en este gobierno se le tomó el peso a la situación que está viviendo el sector de la construcción, en particular aquellos que están vinculados al desarrollo de infraestructura pública, pero que era una situación que se arrastraba desde hace largo tiempo. ¿Y por qué se apunta al Estado? Bueno, por la posibilidad de que tiene precisamente el sector público de ir agilizando ciertos pagos y de esa forma generar la liquidez que necesitan las empresas para evitar una situación de este tipo. De hecho, CBB en su comunicado la semana pasada apuntaba precisamente a problemas asociados a la burocracia. También Antonio Errázuriz reflexionó sobre este tema. Hay algunas personas que están focalizando esto en el gobierno actual. El gobierno actual tiene 4 meses, 5 meses ya, digamos, en ejercicio. Por lo menos el ministro de Obras Públicas, él ha hecho bastante esfuerzo en resolver esta situación que viene desde antes. Las entidades gubernamentales, las empresas, el Estado, son en definitiva malos pagadores. Y existe burocracia y existe hoy día quizás malentendido controles excesivos que en definitiva uno no puede lograr que los estados de pago, en el caso de las constructoras, se les reconozcan a tiempo. Interesante otro punto que planteaba Errázuriz también ayer, que tiene que ver con el rol de la banca. Asegura que hoy día, en el contexto económico en el que estamos, han puesto algún tipo de requisitos más restrictivos para poder acceder al financiamiento que necesitan las empresas y poder seguir girando esta rueda. Interesante esa discusión también por el rol que tiene el sistema financiero, sobre todo a la luz de los antecedentes que conocíamos de esta constructora. Bueno, el debate ha llegado más lejos. Exministros de Obras Públicas también se refirieron a este tema. Vamos a escuchar primero a Carlos Cruz y luego a Hernández Solminiac, quienes entregaron su visión sobre lo que está ocurriendo en este sector. No estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Yo creo que el Estado es un buen pagador. No hay pagador más seguro que el Estado. Ahora, los procedimientos dentro del Estado son más largos que los procedimientos que tiene el sector privado. El Estado tiene procedimientos que tiene que cumplir, puesto que administra plata que son de todos los chilenos y en consecuencia tiene que someterse a los rigores propios de la administración pública. Hay un cambio de contexto que es muy importante y que se arrastra desde el estallido social, pandemia, una serie de factores que hacen que las condiciones con las cuales las empresas se encuentran sean distintas de las que estaban contempladas. Frente a eso, claro, las empresas que contratan con el Estado esperarían que el Estado se adecuara rápidamente, pero el Estado no tiene capacidad para hacerlo rápidamente. Estamos viviendo una economía más complicada, más lenta en general. Por lo tanto, en esas situaciones de economía, las trabas normales se acentúan.
Entonces, por lo tanto, aparecen cosas más fuertes de lo que son normalmente. Claramente el Estado normalmente paga, pero se demora en pagar. Entonces, la mayoría de los contratos, sobre todo de obras públicas, no tienen reajuste. Entonces, al no tener reajuste, los costos, los materiales, el costo de la construcción ha crecido bastante en los últimos años. Entonces, claramente, cuando son contratos de largo plazo, fueron firmados con un tipo de pesos, de montos en pesos, que hoy día las constructoras están obteniendo mayores gastos producto de lo que estimaron en su momento, producto de los cambios internacionales. Estamos de vuelta, 8:24 para analizar lo que ha ocurrido en los mercados durante esta semana y en particular lo que está sucediendo con el tipo de cambio acá en Chile, el precio del dólar fundamentalmente, que ayer bajó, más de 20 pesos a pesar de la fuerte subida que había visto el día lunes. Conversamos de este tema con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Trending de Capitaria. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Ricardo, ayer vimos una caída bien fuerte, lo decíamos, el lunes había ido en sentido contrario, se ve harta volatilidad por estos días en torno al tipo de cambio. ¿Qué factores son los que están incidiendo en particular y qué fue lo que ocurrió ayer en específico, Ricardo? Efectivamente, hemos visto bastante volatilidad, una volatilidad que ya ha sido parte del tipo de cambio durante los últimos meses y que se ha incrementado esta semana. Hemos tenido situaciones tanto desde China, que para nosotros es muy importante, considerando de que las exportaciones de nuestro país, cerca del 40%, van hacia el país oriental, y hemos visto este revuelo que pasó después del Congreso del Partido Comunista, precisamente durante el fin de semana. En este Congreso, básicamente, se están apoyando que Xi Jinping, el actual mandatario, seguiría probablemente con nuevos mandatos, su tercer mandato consecutivo, que en marzo debería ratificarse. Y este escenario generó un poco de temor. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Porque lo que hemos visto es que no hubo ningún tipo de anuncio con respecto a la situación económica que está viviendo China, y se esperaba algún eventual estímulo, considerando de que ha estado bastante lastrada por esta crisis mundial. Adicionalmente a eso, se generó un impacto muy fuerte en el sector tecnológico chino. ¿Por qué todo esto es importante y nos impacta a nosotros? Porque todo lo que pase con China tiene repercusión directa en Chile. Vimos que comenzamos con alzas precisamente en el billete verde, después de todo este escenario de debilidad del cobre y de incertidumbre con China. Pero rápidamente hemos visto nuevamente caídas. De hecho, ayer tuvo la gran caída que acabas de comentar, y hoy día estaríamos viendo caídas mayores, precisamente en un escenario donde el billete verde a nivel internacional se ha estado debilitando, porque también está cambiando la visión con respecto a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Ese punto es bien importante. ¿Cuál es la percepción que tienen hoy día de los mercados? ¿Qué están leyendo hoy que hace que se debilite el dólar entonces, Ricardo? Lo que están viendo, principalmente para la jornada de hoy, también que ya viene de ayer, por supuesto, es que la Reserva Federal debería ser menos agresiva en este proceso alza de tasas. Se está esperando que la suba 75 puntos base, o un 0,75% adicional ante la reunión de los primeros días de noviembre, y que después empiece a declinar este incremento de tasas. ¿Esto por qué debilita el dólar a nivel internacional y por supuesto con impacto en nuestro país? Porque cuando la Fed está con procesos de alza de tasas fuerte, lo que está incentivando es el ahorro y quedan menos dólares en el mundo, por lo tanto se genera una apreciación del dólar por un exceso de demanda. En este caso estaríamos viendo el efecto contrario. Veníamos con expectativas de que la Fed seguiría siendo agresiva, y hoy en día se están cambiando esas proyecciones, principalmente porque la debilidad económica de Estados Unidos se está incrementando y se está viendo en datos que son, por ejemplo, en el sector de viviendas, de la compra de viviendas, también en distintos sectores como el manufacturero y el sector de servicios. Y todo eso apoyaría que la Fed, si sigue siendo tan agresiva en la alza de tasas, puede generar una recesión aún mucho más fuerte. Y eso genera expectativas de que probablemente la Fed va a dar su respiro, va a seguir subiendo la tasa de interés probablemente en las próximas reuniones, pero cada vez de forma menos agresiva. Se espera que sean 50 puntos base y después 25 puntos base precisamente. Ese punto es bien interesante, porque ¿qué empieza a pesar más en todo esto, Ricardo? ¿El temor a una recesión como un factor que puede, por el contrario, fortalecer el dólar, o las expectativas sobre el movimiento de tasas de la Reserva Federal?
entendiendo que el precio, que el dólar, digo, puede ser un instrumento como refugio, ¿no?, ante tiempos inciertos. Efectivamente, Sebastián. Y de hecho lo que hemos estado viendo ahora último, Italia, es que los bancos centrales están siendo tan protagonistas que están moviendo el mercado. Lamentablemente eso hace 50 años atrás no pasaba. Lamentablemente que hoy en día esté pasando que los bancos centrales sean tan protagonistas para las fluctuaciones de distintos activos financieros. Y hoy en día están todos los ojos puestos precisamente en la Reserva Federal y en otros bancos centrales. Y además de lo que está pasando con la Fed, hay que sumar que desde Asia están probablemente interviniendo la moneda en Japón y en China principalmente, lo que ha generado un debilitamiento mayor del dólar porque son países que están perdiendo competitividad contra Estados Unidos y obviamente ellos no se ven beneficiados. Por lo tanto, lo que están buscando es que el dólar también se esté depreciando versus sus monedas, lo que genera un efecto dominó a nivel general de que el dólar se empiece a debilitar contra una gran cantidad de monedas. Especialmente también se ha visto este mismo impacto contra el peso chileno y que probablemente podría mantenerse durante algunos días. Sí, una última pregunta, Ricardo. ¿Qué han visto ustedes sobre los flujos de ingreso de capitales a nuestro país, ingreso, salida de capitales, y qué rol puede estar jugando eso también en el tipo de cambio? Sí, los cambios de estos flujos que hemos visto en el último tiempo, especialmente por los diferenciales de tasas entre Chile y Estados Unidos, en primera instancia se generó esta fuerte apreciación del dólar, porque lo que hemos visto es que si bien Chile ha subido la tasa de interés de forma agresiva, hay que considerar que Chile es un país mucho más riesgoso que Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos está teniendo alzas de tasas que no son tan fuertes, que no han sido tan fuertes como en Chile, pero que para la economía estadounidense son extremadamente violentos, eso es lo que ha estado predominando en el mercado. Como se está pensando que la Reserva Federal cada vez va a ser menos agresiva, se genera este cambio y los flujos se empiezan a revertir o empiezan a pausarse. Y eso podría, y precisamente está generando estas mismas expectativas de que el dólar haya tenido estas últimas caídas ayer desde cercana a 20 pesos, incluso superior a 20 pesos, y hoy día con una nueva caída que se está generando precisamente porque los flujos cada vez van a ser menores en términos de salida de dólares de Chile, mientras la Fed siga con este camino de subir la tasa de interés, pero cada vez con una aterrizaje no tan forzoso, sino que sea más suave esta baja de tasas que vaya teniendo a 50 puntos base y a 25 puntos base, perdón, las alzas de tasas, pero cada vez menores. Bien, esperamos entonces los resultados de hoy día para ver hacia dónde se encamina el precio del dólar acá en Chile. Ricardo, gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián, que tenga buen día. Chao, que esté muy bien.